buenos días a todos. Muchas gracias. Yo soy Jairo Rodríguez, que junto a Luis García Camarero y Antonio García Muñoz hemos formado, digamos, el germen del equipo redactor de este proyecto que veis aquí. Creo que lo primero que os queríamos comentar es que al final es una suerte estar aquí. Digo que es una suerte porque con este reconocimiento lo que se hace es reconocer la labor de muchas personas, muchísimas personas que han tomado parte en el desarrollo y en el conjunto de fases de este proyecto, ¿no? Personas de distintos ámbitos, gracias a las cuales y gracias a su implicación siempre hemos tenido la sensación que el proyecto ha tenido como una especie de impulso propio, inercia o una especie de fuerza interior que le ha llevado a ser al final a ser lo que es, ¿no? El Ayuntamiento de Burgos apostó por llevar a cabo su primer edificio de consumo casi nulo. Desde el equipo redactor decidimos, nos autoimpusimos la necesidad de llegar un poco más allá y desarrollarlo bajo un estándar más exigente como era el estándar Passive House en este caso. Y la constructora decidió todavía dar un paso más allá y conseguir certificarlo bajo ese estándar, ¿no? El resultado es este edificio que estamos viendo ahora, que es la primera guardería a nivel nacional que está certificada bajo este estándar Passive House, ¿no? Todo esto sin duda supuso un reto. Yo creo que como el resto de compañeros que estamos hoy aquí, llevar a cabo estas construcciones pues no es cosa fácil a nivel constructivo y a nivel técnico, pero una cosa teníamos clara desde el equipo redactor y es que el enfrentarse a la construcción de una escuela infantil pues es un reto importante, ¿no? Porque al final los usuarios, ¿no? Bebés, niños y niñas que lo van a ocupar y lo van a hacer de una manera relacionada con su educación, pues entendíamos que tenía que haber una colección de términos o de nociones que también debían rodear esa necesidad comprometida ambientalmente o energéticamente, ¿no? Era un lugar de atención y cuidado para los niños, no dejaba de ser el primer lugar que un niño pisa, el primer espacio público que un niño o una niña ocupa después de su hogar familiar. Entendíamos que tenían que pivotar alrededor de ese hecho pues, conceptos como el control, la seguridad, la riqueza espacial, la estimulación, la versatilidad. Y para eso, para llevarlo a cabo, ¿no? De alguna manera, esta es un poco la planta de situación, se reservó para la zona de niños los espacios exteriores al sureste, ¿no? Que sería la zona de patios, dejando una zona de aparcamiento mayor que permitía separar el edificio de los edificios colindantes y un acceso en la zona noroeste, ¿no? Todo esto se hizo funcionar alrededor de un patio central, que es este que veis aquí, el patio que se ve en el centro de La Plata, alrededor del cual pivota la zona, pues digamos, el acceso, la zona más técnica, las aulas, que da acceso también a la zona de patios y lúdica, y una pieza muy importante que sería el atrio, ¿no? Este sería el patio de que os estaba hablando, que además permitía, pues de alguna manera, escalar el edificio, permitía introducir la naturaleza y el frescor en el corazón del edificio y que realmente pensábamos que funcionaba un poco como conglomerante y como corazón de la intervención, ¿no? A este espacio le acompañaba un atrio alrededor del mismo adyacente ya interior que servía para dar acceso a las aulas como zona polivalente, como zona de intercambio de padres y niños y como un espacio de control general de la escuela infantil. Realmente lo que siempre lo vimos fue como un espacio destinado a lo que llamábamos patio de invierno, ¿no? Un gran espacio de distribución interior, pero que tenía esta condición exterior por su dimensión primero y por su dimensión en anchura y longitud y por su dimensión en altura y que además nos permitía colaborar a través de ese gran claristorio que aparece arriba en esta condición un poco sostenible o energéticamente responsable del edificio, ¿no? También colaboraban en eso pues, en las aulas, como he dicho antes, orientadas al sureste, protegidas con unos aleros que permitían controlar la radiación solar según la estación y un aspecto muy importante del edificio que tenía que ver con la versatilidad, ¿no? Aquí vemos 3 aulas en continuidad, unidas a través de 3 tabiques móviles, porque sí que teníamos muy claro que a toda esta cuestión de números, datos, consumos, pensábamos que era fundamental que el edificio siguiera siendo útil aunque las dinámicas docentes cambiaran, ¿no? Eso nos hizo pensar un edificio que fuera realmente versátil y que fuera sostenible también desde ese punto de vista en el que su duración en el tiempo no nos haría generar otra escuela infantil. Por favor. Muy bien.
Sin duda fue un reto para todos poner en consonancia estos aspectos ambientales y la naturaleza singular de una arquitectura de este tipo, y sin duda un auténtico aprendizaje de un modo de construcción, ¿no?, que yo creo que ya tenemos entre nosotros, ya que tenemos que ir familiarizándonos, y que sin duda nos va a permitir hacer arquitecturas, creemos que muy interesantes en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Paco, continuando con la estrategia de sostenibilidad de la Universidad de Valladolid, habéis construido en Soria un nuevo centro de I+D que quiero que nos expliques. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta fiesta de la sostenibilidad en la construcción. Voy a gastar mis 3 minutos en el edificio en vez de en agradecimientos. Bueno, el construir un edificio de I+D es un reto porque es un programa complejo. El edificio tenía que albergar aulas de formación especializada, despachos de investigadores, salas de trabajo para las unidades mixtas de investigación, laboratorios y una gran nave para plantas piloto que tenía condicionantes de altura libre, pues hasta los 10 metros, como se puede ver ahí en la imagen, para poder meter ahí la maquinaria necesaria. Entonces, ese reto pues, nos dio una oportunidad de conseguir con este edificio mejorar un poco la composición del campus de Soria, ¿no? El campus de Soria, como se ve en la imagen, es lineal, está en lo alto de un cerro y caía hacia los campos deportivos que se ven en la parte baja de la diapositiva, con un espacio perdido porque era un baldío sobre estos campos de deporte. Entonces, la necesidad de organizar esos espacios y de gestionar con el edificio el entorno construido, que consideramos que es también lo más importante, no solo hacer el edificio, sino que todo el entorno en el que se mueve el edificio también tenga que ser sostenible y mejorarlo en sus condiciones, pues decidimos salirnos de esa línea, como se ve, de edificación, y centrar el edificio en esa especie de terraplén que quedaba ahí, que no servía para nada, porque nos generaba una centralidad hacia el campus, de forma que todo ese espacio perdido lo generábamos como espacio ya de relación del campus, por un lado, y de relación con la ciudad. O sea, que un borde deteriorado conseguíamos rehabilitarlo tanto para la universidad como para la ciudad. Ahí es como se vería ese terraplén que caía y, por tanto, no servía para nada, y cómo se recupera todo ese espacio gracias al edificio. Por tanto, el edificio cumplía esta doble función. Ahí vemos un poco cómo los distintos usos se establecían también en esas alturas, gestionando las entradas pues, a las aulas especializadas desde esa pasarela que da con los edificios propiamente universitarios, otra entrada para las zonas de investigación y, como hemos visto en la primera diapositiva, por la parte baja para toda la zona de las plantas piloto. Y bueno, el edificio pues, tenía una serie de estrategias para la reducción de la demanda, una serie de estrategias para la reducción de consumo, de las que no podemos hablar, por eso tenemos 3 minutos y eso me están acabando, la integración de las renovables, ¿no?, como este gran muro fotovoltaico hacia el oeste, porque Soria tiene una gran incidencia solar, la geotermia y los pozos canadienses o los intercambiadores tierra-aire para la ventilación, un muro solar que nos permitía calentar esa gran nave de plantas piloto casi gratuitamente con los días de sol. Y, por supuesto, cuestiones que no tenían que ver con la energía y que tienen que ver con la salud, con el medio ambiente y tal, como toda la gestión del agua para evitar colapsar los acuíferos, mantener el agua donde está, gestionar el uso de las aguas grises, etcétera, mejorar las condiciones con los pozos canadienses de la ventilación interior para garantizar la máxima calidad del aire interior, la iluminación, favoreciendo las vistas y la sensación de iluminación del natural para conseguir que la gente esté en los edificios con mayor confort. Y pues, por ejemplo, el uso de la madera, que ya hemos visto aquí muy frecuente, no tanto también para ser un sumidero de CO2, sino porque Soria es una provincia maderera y queríamos demostrar la posibilidad de utilizar la madera estructural como otra forma económica de gestionar esa madera en Soria. Aquí veis las plantas piloto y también el diseño que se hace en estos edificios que son adaptativos, de forma que esas plantas que eran para naves industriales, por decirlo así, en la pandemia se convirtieron en aulas de alta seguridad y de alta ocupación sin apenas intervención. Bueno, pues toda la gestión del entorno que hemos hablado, de esas zonas que recuperamos de la ciudad, para la ciudad y para el campus, y el propio edificio permiten la naturación urbana de todo ese entorno, mantener los acuíferos, mantener la diversidad y todo ello para conseguir que el edificio
no suponga un impacto ambiental en el entorno y ayude a rehabilitar ese entorno. En consecuencia, pues todas estas estrategias lo que nos dan es unos ahorros de energía de en torno al 60%, unas reducciones de CO2 de más del 80% y nos marca el camino que seguimos desde hace varios años para conseguir en 2030 una universidad climáticamente neutra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. No todos son equipamientos grandes, a veces hay equipamientos con un programa prácticamente mínimo, pero que son resueltos con verdadero interés. Carlos, explíquenos qué hicisteis en la Laguna Negra, en Soria. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, se trata de una pequeña construcción que sirve para los accesos y los servicios al Parque Natural de la Laguna Negra. Es una construcción de 17 por 17 metros con una clara funcionalidad de punto de información, pequeño restaurante, bar y unos aseos. Se trata de un lugar donde coger fuerzas o descansar antes de empezar o al finalizar la travesía. En esta axonometría se ve la composición del edificio. Se trata de una cubierta a 4 aguas con un espacio central presidido por una chimenea y unos espacios servideros marcados en negro que sirven para albergar los usos que antes he mencionado. La idea de inicio del proyecto fue el intentar replicar la cabaña pinariega, tan típicamente soriana, a través de esos muros de piedra, la teja y sobre todo esa chimenea tan singular, ¿no?, que comparten todas estas edificaciones, esta zona de Soria. La planta, como he dicho antes, es un espacio cuadrado de 17 por 17, con unos espacios, como un damero de espacios, ¿no?, iguales y diferentes, que albergan diferentes funciones. Arriba a la derecha sería la zona de información de la zona, la zona arriba a la izquierda, la zona de cocinas y abajo los aseos. En el centro un comedor presidido por esa chimenea y una zona de bar en el lado izquierdo, ¿no? Todo esto respetando esos 4 ejes que se abren en 4 ventanas que miran al paisaje, como se puede ver en esta imagen, alrededor de ese espacio central y presidido por la chimenea. Cada una de esas ventanas, desde la parte exterior, están retranqueadas, aportando una serie de valores bioclimáticos que luego explicaré y que por la zona interior pues enmarca perfectamente las 4 direcciones del paisaje que quedan dentro de esos 4 ejes, ¿no? Aquí estaríamos viendo el acceso a la senda que luego sube hacia la Laguna Negra. Otra de las ventanas miraría hacia un bosque de helechos, el otro hacia las copas de los pinos y una cuarta ventana de esas 4 que habéis visto en la planta que miraría directamente hacia una roca a la que nos aproximamos. En sección se entiende perfectamente la doble cubierta en la que intentamos insertar en ese espacio intermedio todas las dotaciones, digamos, técnicas que requiere un edificio como este, como puede ser pues, las hutas, las extracciones forzadas de cocina y cuartos de baño y el resto de instalaciones. Utilizando precisamente esa forma tan específica de la chimenea pinariega, pues la reinterpretamos. En la parte superior daría salida a los humos, en la parte inferior sería toda la tecnificación, digamos, que requiere una neocabaña o neochimenea, como se podría casi explicar esto. Sin embargo, por el interior, pues prácticamente se ocultan todos estos mecanismos y adquiere un espacio mucho más tradicional. No quería tampoco dejar de hablar de las 3 R's de la sostenibilidad. La primera, la R de reciclar. Todos los materiales que hemos utilizado son
reciclables, tanto en el interior como en el exterior. También el tema de reusar materiales de derribo que encontramos ahí por la zona, como puede ser la piedra de los muros y la teja de la cubierta. Y luego, y muy importante también, el tema de reducir a través de sistemas bioclimáticos pasivos, que vienen intrínsecos con el propio diseño del edificio, como son la inercia térmica de los muros, el control solar a través de esos huecos que antes hemos visto en esas fotografías, que permite que el verano pues, no se recaliente mucho el interior, y luego aprovechar esa doble cubierta que hacemos para utilizarla como un sistema, como una cubierta paritodinámica, como un sistema que en invierno pueda actuar como colchón térmico y que luego en verano pueda ventilar y producir un mayor frescor en su interior. Y para acabar, me gustaría acabar con esta imagen, que quizás es la más evocadora del proyecto, en la que se ve cómo el edificio intenta aproximarse a esa roca, intenta ser roca, y cómo la roca se hace arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que Dunice nos explique sus proyectos, vamos a integrar, porque ya teníamos el orden establecido de los proyectos, vamos a proyectar algunos vídeos sobre equipamientos también que han sido finalistas en el proyecto. Uno de ellos es el Slow Building en Barcelona, que nos explica cómo una firma comercial puede generar su propia sede con criterios de sostenibilidad. Cuando queráis, desde realización. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Bailo, del despacho Bailo Rull de Barcelona. En primer lugar, disculparnos porque no podemos asistir a la ceremonia de la entrega de los premios de construcción sostenible de Castilla y León, pero sí que podemos compartir una presentación muy breve de nuestro proyecto, el Slow Building Barcelona. Voy a poner el PowerPoint. Bien, este es un proyecto de oficinas situado en la ciudad de Sant Cugat, que se fundamenta en 4 principios básicos de sostenibilidad. En primer lugar, hay una modificación puntual que ha permitido una mejora en la iluminación natural y ventilación cruzada de este nuevo volumen. En segundo lugar, esta modificación puntual ha permitido la construcción de una cubierta jardín como un nuevo espacio exterior de trabajo y de relación. En tercer lugar, como punto importante de sostenibilidad, la definición del volumen de este proyecto de edificio de oficinas consiste en que son unas fachadas diferentes adaptadas a la orientación solar. No es un edificio homogéneo en la que todas las fachadas son iguales. Son las fachadas en las que los materiales, los porcentajes de oberturas son el resultado de un cálculo muy preciso. Como cuarto punto, un criterio importante de sostenibilidad es la elección de todos los materiales en este proyecto, respetando los parámetros de salud y sostenibilidad. La modificación puntual consistió en poner parte del volumen inicial permitido por las ordenanzas, en ponerlo en vertical. Esta operación ha permitido pues tener, evidentemente, pues, a ponerlo en vertical, unas fachadas mejor orientadas y a la vez permitir también que todas las oficinas tengan una ventilación natural cruzada de forma natural. Aquí en estas imágenes se ve la fachada oeste, una fachada que se ve que es una fachada más maciza, la fachada sur, pero se ve también como la modificación puntual se pone en relación a un contexto urbano que es un nuevo acceso a la ciudad de Sant Cugat. El segundo criterio importante, que es la construcción de una cubierta jardín, es el resultado también de esta modificación puntual. Esta cubierta jardín es una cubierta que está en la fachada norte. Este es un nuevo espacio importante para este edificio, porque esta cubierta jardinada es un nuevo espacio de relación en la que todas las oficinas tienen acceso a través de esta escalera exterior a este espacio al aire libre. El tercer criterio es esta definición de un edificio de oficinas no con todas las fachadas que sean tratadas de la misma forma homogéneamente, sino que cada una de las fachadas se define por sus condiciones de exposición solar. En este caso, la fachada sur tiene una construcción de un espacio de transición climática protegido, en cambio la fachada norte pues una fachada completamente acristalada. Las imágenes permiten
ver este tratamiento distinto entre fachadas, fachada sur con esta protección solar, fachada oeste con esta protección también con chapas metálicas perforadas, fachada norte con esta, ¿no? Pues esta posibilidad de tener toda una fachada abierta cristalada, una fachada que se abre también sobre esta cubierta jardinada, es resultado también de esta modificación del planeamiento, y la fachada este, que es una fachada que se pone más en relación a un contexto industrial, pero también una fachada protegida de posibles reflejos en el exterior del espacio de oficinas. Para terminar, la elección de todos los materiales de este proyecto, como comentaba, es una elección de materiales que en cualquier caso siempre se fundamentan en criterios de salud y sostenibilidad. La fachada sur tiene todas unas perfilerías de madera con esta construcción de este espacio de transición climática que permite regular, controlar el consumo energético del edificio. Se ve el espacio exterior de este espacio de construcción de control solar, la fachada norte con toda esta muro cortina de perfilería de madera y, como decía, pues todos los espacios están definidos por este control de toda la materialidad, el acceso de este edificio con madera, etc. Muchas gracias. Buenos días. También se puede intervenir en edificios de equipamiento terciarios con alto grado de protección y, por lo tanto, en el que el margen de actuación de los arquitectos a veces es pequeño, pero, sin embargo, también hay que poder enfocar eso, como lo vemos en la rehabilitación energética del edificio de oficinas de reserva de la biosfera de Menorca. ¿Nos proyectáis el vídeo desde realización, por favor? Rehabilitación energética de un edificio patrimonial para convertirlo en la sede del organismo Menorca Reserva de Biosfera. Se ubica en la isla de Menorca, en el municipio de Mahón, en una finca agrícola propiedad del Consell Insular, que también es el promotor del proyecto. Es un edificio de pequeño tamaño, no llega a 400 metros cuadrados y de estilo modernista. Se diseñó a principios del siglo pasado para uso como oficinas vinculadas a la explotación agrícola de la finca. En el año 2016 el edificio está prácticamente en desuso, en estado de semiabandono, y el Consell Insular de Menorca convocó un concurso de ideas para poder utilizarlo como oficinas. Nuestra propuesta resultó ganadora del concurso y se nos adjudicó el contrato para la dirección de obra y el proyecto de ejecución. El edificio tiene el grado máximo de protección, con lo cual la intervención se ceñía exclusivamente al interior y puntualmente a afecciones exteriores. Planos originales del edificio. Planos de proyecto, planta baja, planta primera y sección. La intervención constructivamente lo que hace es eliminar tabiquerías añadidas y pequeñas estancias que compartimentaban el edificio en exceso, incluso realizar aperturas oportunas en el interior de muros, algunos de carga, y abrir huecos con la idea de, según el esquema que veremos más adelante, de conseguir el óptimo soleamiento en todas las estancias y conseguir espacios más amplios y versátiles para su uso como oficinas. Dos imágenes del estado previo del edificio. Por el interior estaba en estado de prácticamente abandono, sin instalaciones adecuadas y con algunas infiltraciones de humedad y algunos problemas estructurales. El certificado de eficiencia energética del edificio previo es una F. Y como vemos tiene un pésimo comportamiento térmico. Hicimos un estudio con cámara termográfica y se ven las instalaciones térmicas obsoletas. Bien, aquí se describe la estrategia de intervención que se presentó en el concurso de ideas y que parte de conceptos básicos como conseguir un edificio lo más pasivo posible y mejoras respecto a la construcción original, con los conceptos actuales de edificio pasivo y de alta eficiencia energética. El edificio está bien diseñado en cuanto a soleamiento, pero muy compartimentado en el interior. La propuesta lo que prevé es optimizar el soleamiento
comunicar estancias interiores, a la vez que se consigue una mejor iluminación, se consigue una mayor amplitud visual en el interior. Dotarlo de una hermeticidad, el edificio está muy expuesto, sobre todo al viento de norte, la tramontana, que puede llegar a ser muy fuerte y muy húmedo en invierno, y las infiltraciones son indeseadas. Y además dotarlo de aislamiento térmico, del cual carecía por completo. Todo ello respetando el carácter original del edificio y sin intervenir por el exterior. Se dota el edificio de un sistema de ventilación mecánica controlada, con recuperación de calor. Con lo anterior, sistemas pasivos, se consigue un edificio que demanda poca energía y se consigue un elevado nivel de confort y una calidad del aire deseada. Esto se complementa con los sistemas activos, que sería climatización eficiente, en este caso por aerotermia, y producción solar de agua caliente sanitaria. Estos sistemas activos demandan energía, que ya se procura mediante los sistemas pasivos que sea la demanda más baja posible. Dentro de estos requisitos, ¿qué se pretende? Pues que mediante el empleo de recursos naturales, la energía que necesita el edificio, que demanda el edificio, sea autoproducida en el máximo grado posible. En este caso es mediante producción solar fotovoltaica y una aerogeneración mini eólica. El edificio original contaba con un aljibe que acumula agua de lluvia recogida y conducida desde cubiertas. En la propuesta lo que se hace es optimizar el uso de este aljibe, recirculando estas aguas para su empleo en los baños y con una toma exterior para riego de los pequeños jardines exteriores. Calificación energética de edificio terminado es una A. El aporte de energías renovables es del 54%, pero hay que tener en cuenta que este proyecto se redactó en el año 2016. La generación fotovoltaica se ha implementado mucho en los últimos años, con lo cual el aporte de energías renovables con unas placas fotovoltaicas de hoy en día sería sustancialmente mayor. Aquí vemos unas imágenes del edificio rehabilitado. Las ventanas, al ser parte de las fachadas, no se pueden modificar, y lo que se ha hecho es respetar las ventanas originales de gran valor, y como vemos algunas de ellas de guillotina debido a la herencia inglesa en la isla. Lo que hemos hecho es intervenir por dentro, por el interior, manteniendo la ventana original muy ineficaz, pero se mantiene visualmente tanto por el exterior como por el interior, y se enmarca con una ventana nueva que ofrece todas las prestaciones deseadas en cuanto a estanqueidad, aislamiento térmico, y de tal manera que tenemos la belleza de las ventanas originales y las prestaciones de las ventanas actuales. El edificio resultante ofrece espacios más luminosos, más comunicados y más amplios, más versátiles para su uso como oficina. Se mantienen todos los materiales originales allí donde ha sido posible, y la intervención muestra las nuevas instalaciones como un elemento que convive con lo existente. El edificio sigue manteniendo su carácter original, pero con el confort y las instalaciones adecuadas. Con esta intervención se dota de una segunda vida a un edificio ya centenario. Ahora alberga unas oficinas que ofrecen un elevado nivel de confort a sus usuarios con un mínimo consumo energético. Gracias por su atención. Un cordial saludo. Pasamos rápidamente al siguiente edificio, en el que lo que destaca es una nueva interpretación o un cuidado sobre materiales tradicionales desde una interpretación contemporánea. Hablamos de la masía del siglo XXI en Monroyo, Teruel, un proyecto de Àngels Castellarnau.
Buenos días, soy Àngels Castellarnau, arquitecta, dirijo el estudio de arquitectura EDRA Arquitectura Kilómetro Cero en la zona de Huesca. Lo primero que quería decir es agradecerle al Instituto de la Construcción y a la Junta de Castilla y León por este interés sostenido en la arquitectura sostenible. Nos hace mucha falta la visibilización para poder llevar a cabo algunos de estos proyectos en los que bueno, pues hacemos este especial esfuerzo en la reducción del impacto ambiental y de la eficiencia energética. Voy a compartir la pantalla a presentaros el proyecto que hemos presentado este año a los premios. Se trata de una rehabilitación de una masía en la zona de Matarraña, en la zona de Teruel. La masía, en toda la zona de Levante, es una unidad de edificación que lo que hace es gestionar un entorno inmediato, la gestión de los recursos materiales y agronómicos y forestales del entorno inmediato, de manera que hace esta unidad autosostenida, ¿no? Tradicional, autosostenida. Entonces, bueno, este edificio pues ha sido seleccionado como premio de arquitectura contemporánea en el premio Terrafibra, que es un premio internacional que está especificado en edificios de tierra y de fibras. También bueno, se llevó un premio de Terra Ibérica en la categoría de edificios de uso público, de sostenibilidad del García Mercadal, del Colegio de Arquitectos de Aragón. Y bueno, como veis, el edificio está inserto en este bosque. Normalmente la masía pues, se ubica en esta zona que es más infértil, ¿no? Dejando a sus pies todo el valle cultivable, ¿no? Entonces, también existe una surgencia de agua al lado del edificio. Y entonces, bueno, un poco la estrategia de implantación, el edificio se encontraba sin uso, y un poco la estrategia de implantación y de resolución digamos, del programa pues se inició precisamente con la puesta en marcha de la gestión forestal de todo el bosque que pertenece a, digamos, a la misma unidad de autosuficiencia, ¿no? Entonces, el uso al que se dedica el edificio es un hotel 5 estrellas, con lo cual había que pues adaptar el edificio a la normativa de incendios, de accesibilidad, de turismo, es decir, poner al día todo lo que es el edificio. Entonces, como estrategia, lo que decidimos es hacer en la parte posterior del edificio una ampliación en la que estarían los núcleos de accesos y un paquete de habitaciones. Entonces, toda esta zona de ampliación se resuelve mediante muros de tapia, de tierra del lugar y paja de la finca, con un sistema de tapia calicostrada en este caso, en el que la postra exterior se ejecuta con un mortero aligerado de caña, en modo de sate. Entonces, pues bueno, en el interior hay también una zona de spa, que también se resuelve con el mismo sistema constructivo, de alguna forma evidenciando que la construcción en tierra puede pues, soportar usos con pues, humedades relativas altas. En la zona sur lo que hacemos es abrir, bueno, se rehabilitan unas ruinas de diferentes edificaciones que había tenido la masía en algún momento, y se ubican unas grandes cristaleras que lo que hacen es captar la energía de la orientación sur, y sumada a un invernadero se recircula todo este calor por el edificio. Entonces, bueno, las habitaciones, todos los acabados interiores, se hace una selección consciente de materiales, los suelos se resuelven con yesos locales de albarracín, los revocos interiores se resuelven con morteros de tierra locales, y lo que se hace es, pues, persiguiendo un poco la economía circular del lugar, hacer una selección de artesanos que puedan implicarse en la resolución del edificio, de manera que haya pues un impacto positivo en la zona, dado que es una zona bastante despoblada, y que este edificio, que podía ser un edificio emblemático, que al final pues una inversión económica muy potente, pues pudiese hacerse pues revirtiendo directamente en el lugar. A nivel de estrategia bioclimática, lo que comentaba, pues se hace estas grandes ventanales en la zona sur, que sumado al invernadero permite pues una captación de solar importante en época de invierno, que luego se aprovecha en el resto del edificio.
a nivel de energía, lo que hacemos, además de poner en marcha la gestión forestal del edificio, se hace un sistema de district heating con unas calderas de biomasa que calientan tanto el spa, el edificio, por supuesto, pero también incluso una piscina exterior, de manera que podemos ser autosuficientes, ¿no?, en la producción de calor de toda la demanda del edificio, que es un 5 estrellas y tiene bastante demanda. Entonces, también lo que se opta es a hacer una instalación de fotovoltaica de 100 kilovatios, que lo que hace es darnos un balance energético positivo, de manera que el edificio puede estar generando más energía de la que consume. Nos parecía importante redundar en este concepto de autosuficiencia de la masía, porque, claro, realmente los servicios pues, están alejados y el impacto a nivel paisajístico, pero también económico de la puesta en marcha del edificio, de todas estas infraestructuras, pues puede ser muy elevado, ¿no? Entonces, la masía debe de resolverlo por sí misma. El consumo energético, gracias a esta selección de materiales, todos los aislamientos se hacen con algodón reciclado, la madera es local, se implican a los agentes locales, pues el consumo energético pues, del edificio es muy bajo porque tiene todo este aprovechamiento pasivo de la incidencia solar, de las orientaciones favorables. Y también se hace un esfuerzo importante dentro del contexto agrícola de todo lo que es la gestión del agua. Como he comentado al principio, pues el edificio se abastece de una surgencia y de unos pozos que además riegan parte agrícola de toda la finca que está un poquito más hacia abajo, que hay una zona de huerto, hay también unas zonas de almendrares. Entonces, pues digamos que se es muy sensible con el aprovechamiento del agua, se hace la recolección de todas las pluviales y se conducen de manera que puedan ser aprovechadas para los usos de riego, y se intenta que esta recogida, esta conducción, esta conciencia de la recogida de agua pues esté patente en todo lo que es la intervención de los exteriores del edificio. Y a nivel de análisis de ciclo de vida, se ha hecho un análisis de ciclo de vida de cuna a puerta, y bueno, lo que nos evidencia después de hacer todo un esfuerzo de selección consciente de materiales, de restaurar las estructuras de madera, de trabajar con materiales realmente de bajo impacto, con yesos en acabados, morteros de tierra, aislamientos de textiles, toda esta estrategia de selección consciente de materiales, pavimentos artesanales ejecutados localmente. Realmente, o sea, digamos que el 80% del peso de la intervención es material local, es tierra local, paja local. Después de todo este esfuerzo, al hacer el análisis de ciclo de vida, lo que sí que me gustaría destacar es que lo que nos damos cuenta es que al final las instalaciones son las que se están llevando el 44% del impacto, ¿no? Entonces, al final, digamos que a nivel normativo, Hotel 5 estrellas requiere toda una sofisticación en todas las instalaciones de clima, pues al final acabamos haciendo edificios que tienen esta carga, ¿no?, de impacto ambiental por las instalaciones a 4 tubos de agua, intercambiadores de calor, todas estas digamos, infraestructuras lo que hacen es penalizar el impacto del edificio, ¿no? Entonces, pues de alguna manera esta es un poco la batalla que vamos a seguir luchando para reducir las instalaciones y funcionar cada vez de forma más pasiva. Muchas gracias. Siento no poder estar con vosotros. Espero que disfrutéis mucho de la jornada. Todos los proyectos que se presentan son súper interesantes y mucho ánimo a todo el mundo. Gracias. Bueno, Dunix, podemos ver cómo se puede intervenir con criterios de sostenibilidad, pero no necesariamente con tierra, ¿no? En 3 minutos nos explicas vuestra intervención en el Instituto de Educación Secundaria de la Fresneda en Siero, en Asturias.
Bien, lo primero, dar las gracias por la nominación. Yo vengo en representación de Código Arquitectura. Y bueno, el nuevo instituto en la Fresneda fue promovido por la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Queríamos hacer mención especial a que apostaron por una arquitectura de calidad, apostaron por la sostenibilidad y bueno, por un proyecto pedagógico y funcional que es ciertamente muy interesante. Para Código Arquitectura, aunque teníamos ya una dilatada experiencia en centros educativos, supuso un doble reto por este proyecto tan ambicioso. Por un lado, era un reto en cuanto al diseño. La parcela en la que se sitúa está en Siero, es un municipio cercano a Oviedo, y es un sitio privilegiado y el condicionante que teníamos era la acusada pendiente. Desde un principio, el diseño que empezamos a valorar fueron 3 volúmenes compactos y contundentes que acogieran los nuevos conceptos a los que nos teníamos que enfrentar, que son las aulas flexibles, que también se llaman superaulas, espacios comunes de participación que fueran más allá de las circulaciones y otros conceptos como aulas exteriores. Como podemos ver en las imágenes, esos 3 volúmenes estaban en la parte inferior de la parcela, orientación sur, y en el resto de la misma se situaron la pista deportiva, el gimnasio y los espacios exteriores y aulas exteriores. Como he comentado, el programa era complejo con estas nuevas peticiones que se nos hacían y finalmente el diseño es verdad que es sencillo y no refleja quizá lo difícil que fue encajarlo, pero estamos bastante orgullosos de ello porque el que sea tan compacto y tan sencillo nos da una doble ventaja. Por un lado, que un centro educativo de cara a alumnos y a personal docente tiene que funcionar bien y ser fácil, y luego para la sostenibilidad la compacidad es algo básico a tener en cuenta. Además de en los planos, bueno, pues os enseñamos unas imágenes del interior para mostrar esta sencillez y a la vez flexibilidad y dinamismo que tenían los espacios, con aulas que se podían hacer más grandes o más pequeñas según las necesidades docentes y ese discontinuo entre lo que son las aulas tradicionalmente conocidas y los espacios de circulación. Y desde el exterior, bueno, siempre los 3 volúmenes con gran presencia ya desde el punto de vista del diseño. En cuanto al tema de la sostenibilidad, teníamos 2 retos dentro del segundo reto que ya nos suponía. Era obtener una calificación AAA, es decir, un edificio de consumo de energía casi nulo, y una certificación verde de 4 hojas, de forma que nos convertiríamos en el primer centro educativo de España que contaría con esta certificación. Para la calificación AAA tomamos medidas pasivas para menor demanda de energía, medidas activas para aumentar el consumo de energía y agua y otras medidas para mejorar la calidad ambiental y las emisiones de CO2. Muy rápidamente, las medidas pasivas son básicamente las que he contado relacionadas con la compacidad y con todos los aspectos también constructivos de altas prestaciones en carpintería y vidrios, eliminación de puentes térmicos, cubierta de alta reflectancia reduciendo el efecto isla de calor. En cuanto a medidas activas, son las relacionadas con las instalaciones, que tuvieran un buen rendimiento, que estuvieran centralizadas y a poder ser que todas tuvieran elementos de sensores de ocupación para que el edificio funcionara según estuviera ocupado. Y bueno, otras medidas, pues utilizar materiales que estuvieran cercanos al entorno, con etiquetados que nos garantizaran que eran sostenibles, el soleamiento y la accesibilidad, que también fue otro de los temas que abordamos. Y por último, para la certificación verde, aunque aquí solamente aparezcan estos 2 gráficos, para nosotros fue un proceso muy reconfortante porque era la primera vez que nos enfrentábamos a ello y descubrimos que éramos capaces de cuantificar el edificio y compararlo con otros. Y nos pareció bastante gráfico, evidentemente, al tener un gráfico, constatar con datos cómo tu edificio se va a comportar. Así que el resultado final es muy satisfactorio y sobre todo nos enorgullece que sean las futuras generaciones las que estén disfrutando de arquitectura de tan alta calidad.